Estás parado en el suelo y estás viendo un pájaro vuela horizontalmente, a una velocidad de 10 metros por segundo. El pájaro se encuentra 12 metros por encima de tu cabeza. ¿Qué tan rápido funciona el ángulo de cambio de elevación cuando la distancia horizontal entre tú y el pájaro es de 35 metros? Echemos un vistazo a la diagrama que se muestra a la derecha. En primer lugar, la de elevación es el ángulo formado a partir de la línea de vista, hasta el pájaro, este ángulo aquí, que llamaremos anglecita. Y porque el pájaro es volando horizontalmente a una velocidad de 10 metros por segundo, sabemos que el pájaro vuela en esta dirección aquí. Por lo tanto, si etiquetamos esto horizontal distancia, digamos que x aumenta a un ritmo de 10 metros por segundo, que indicamos como de x de t equivale a 10 metros por segundo. 10 meters per second. También sabemos que el pájaro se encuentra 12 metros por encima de tu cabeza, que se nos ocurriría como esta distancia aquí. Pero de nuevo, porque estamos buscando para el ángulo de elevación, si esta distancia hasta el pájaro mide 12 metros, luego esta pierna de la derecha triángulo también sería de 12 metros. Y fíjate que esto no va a cambiar, porque el pájaro vuela horizontalmente. Y sigamos adelante y etiquetemos la distancia de tus ojos al pájaro, z, que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. Porque estamos intentando averiguar qué tan rápido el ángulo de euforia cambia, cuando la distancia horizontal entre tú y el pájaro es de 35 metros. Estamos buscando de zeta de t, cuando x, la horizontal distancia, es exactamente 35 metros. Y ahora necesitamos escribir una ecuación que involucre el ángulo zeta. También queremos incluir 12, la distancia vertical, que no cambia, y también incluye x, porque sabemos que de x de t es igual a 10 metros por segundo. Observe, en relación con el ángulo zeta, 12 es el lado opuesto. Y x es el lado adyacente, y, por lo tanto, usaremos la función tangente. Nuestra ecuación va a ser tangente zeta es igual a 12 dividido por x. Y ahora desde aquí, porque estamos buscando de zeta de t, diferenciaremos ambos lados de la ecuación, con respecto a t. A la izquierda, tenemos el derivada de tangente zeta, con respecto a t. A la derecha, tenemos la derivada de 12 dividido por x con respecto a t, y escribamos 12 divididos por x como 12x a la potencia de 1 negativo. Y ahora, volviendo a la izquierda, al diferenciar la tangente de zeta, con respecto a t, necesitamos. Para aplicar la regla de la cadena, primero diferenciamos tangente zeta con respecto a zeta, y luego multiplicar por de zeta de t. La derivada de la tangente zeta, con respecto a zeta, es zeta secante cuadrada. Y luego tenemos, de nuevo, multiplicado por de zeta de t, porque necesitamos aplicar la regla de la cadena, igual, a la derecha, derivada de 2x a la potencia de negativo 1 con respecto a t, es negativo 12 veces x la potencia de menos 2, por dx de t. De nuevo, también tenemos que aplicar la regla de la cadena aquí, porque tenemos un término x y estamos diferenciando con respecto a t. A continuación, tenemos que resolver la ecuación para de zeta de t y, por lo tanto, multipliquemos ambos lados de la ecuación, por 1 sobre zeta secante al cuadrado. Escribamos también 12x negativos la potencia de menos 2, como menos 12 dividida por x al cuadrado. A la izquierda, 1 dividido por la secante al cuadrado zeta por la secante al cuadrado zeta, simplifica el 1, dejándonos con de zeta de t es igual a la derecha, 1 dividido por la secante zeta es igual a coseno zeta. Y, por lo tanto, escribamos 1 dividido por zeta secante al cuadrado, como datos de coseno cuadrado. Y todavía tenemos tiempos negativos 12, divididos por x al cuadrado por dx de t. Así que ahora necesitamos determinar el coseno zeta, y luego determinar el coseno cuadrado zeta. Así que si volvemos a nuestro triángulo rectángulo aquí, recuerda coseno zeta es igual a la relación del lado adyacente de la hipotenusa, que es x dividido por z. Y, por lo tanto, el coseno cuadrado zeta es igual a x al cuadrado dividido por z al cuadrado. Esto nos da de zeta de t igual a x al cuadrado dividido por z al cuadrado, por menos 2c, dividido por x al cuadrado, por dx de t. Observe que aquí podemos simplificar. X al cuadrado dividido por x squared se simplifica a 1.
Y ahora fíjate, en orden para determinar de zeta de t, necesitamos determinar el valor de z, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y podemos hacerlo porque sabemos que una pierna es 12, y estamos intentando encontrar de zeta de t, cuando x mide exactamente 35 metros. Entonces, si sabemos que x es igual a 35 metros y la otra pierna mide 12 metros, usando el teorema de Pitágoras, sabemos que z al cuadrado debe ser igual a 35 al cuadrado más 12 al cuadrado, y por lo tanto z es igual a la raíz cuadrada de la suma de 35 al cuadrado y 12 al cuadrado, lo que nos da z igual a 37. Y ahora tenemos todos la información que necesitamos para determinar de zeta de t, cuando de x de t es igual a 10 metros por segundo, y x es igual a 35 metros. Tenemos de zeta de t igual, tenemos menos 12 dividido por el cuadrado de z, que es el cuadrado de 37 veces de x de t, que es 10. Y ahora vamos a la calculadora. El valor exacto es negativo 120 divididos por 1.369. Y la aproximación decimal, a 4 decimales, sería 0.0877 negativo. 0877. Como esto mide el cambio en el ángulo de elevación, con respecto al tiempo, las unidades aquí radianes por segundo. Would be radians per second. Espero que te haya resultado útil.